Vamos a ver la práctica de la semana 11 con el temario de páncreas exócrino y funciones superiores 2. Vamos a dejar el choice durante unos segundos, ponemos pausa, buscamos la que nos parece la correcta y después lo desarrollamos. Una persona presenta serios problemas en la comprensión del lenguaje hablado, pero produce lenguaje fluido. Clínicamente se descarta la existencia de problemas auditivos, donde esperamos encontrar la lesión. Siempre que veamos estos tipos de problemas, es importante saber cómo está la comprensión y cómo está la producción del lenguaje y el contenido. Vamos a ver qué se refiere a las áreas del lenguaje, donde tengo el área de Wernicke a nivel temporal, el fascículo arcuato y el área de Broca a nivel frontal. Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje, Broca se encarga de la producción del lenguaje y el fascículo comunica la comprensión con la producción. Me llega la información, la comprendo y la mando para poder producir. ¿Qué pasaría si tengo una lesión en Broca, en Wernicke o en el fascículo de conducción? Para eso a estos tres pacientes les digo que describan esta imagen. Broca se encarga de producir. Si tengo una lesión, no puede producir correctamente el lenguaje. Siempre busquemos si comprende, si produce y si puede repetir. Broca entonces, ¿qué va a decir? Y él comprende, porque Wernicke está bien, pero le va a costar muchísimo producir. Entonces me va a dar una situación con pocas palabras, en monosílabos, que repita, perro, comida, hombre. Me está describiendo la situación porque la comprende, pero no puede producir correctamente ese lenguaje. Y si le digo que repita, tampoco, porque le doy las tres palabras, perro, gato, loro, y él sabe lo que tiene que decir, pero no le salen. ¿Por qué? Porque tiene un problema en esa producción. ¿Qué pasa con Wernicke? Tiene un problema en la comprensión, pero produce bien. Por lo tanto, va a tener una información de lo que me dice totalmente rara. Estoy pidiéndole que describa esta imagen y me dice cualquier cosa. Por lo tanto, la comprensión no está correcta, pero sí la producción. Fíjense que es una frase fluida, sujeto, verbo y predicado, así que en ese caso produce. ¿Puede repetir? No. Si le digo perro, gato, loro, me va a decir tres palabras totalmente cualquiera. Y en este caso Wernicke, como no comprende, tiene las palabras inventadas. Inventa palabras o le cambia letras a las palabras. La conducción, ¿qué va a pasar con esta persona? Fíjense que Wernicke está bien, comprende, Broca está bien, produce, pero cada tanto se pierde la información. Por lo tanto, hay un hombre dándole de comer a su perro. Está la comprensión, entiende la situación. La producción está bien porque está bastante fluido, sujeto, verbo y predicado, pero como cada tanto se pierde esa información, tiene algunas palabras inventadas o cambia alguna letra de las palabras. Como esta lesión tiene que ser total para tener un cambio muy grande, si se lesiona algunos de los elementos de este fascículo, perdería algún tipo de palabras en el viaje y por eso se inventa. Podría repetir y si tiene suerte y las tres palabras justo llegan, podría repetir correctamente. Con todo esto, problemas en la comprensión, pero lenguaje fluido, comprensión mal y producción ok, ¿qué tengo? Y tengo una lesión en la corteza temporal, área de Wernicke, hemisferio izquierdo. ¿Por qué hemisferio izquierdo? Porque a nivel dominancia es donde se encuentran principalmente las áreas del lenguaje. Las enzimas proteolíticas de origen pancreático son secretadas como proenzimas, lo cual evita la autodigestión pancreática. ¿Qué otro mecanismo contribuye para lograr el mismo efecto? Estas proenzimas o zimógenos tienen que clivar un enlace particular para poder activarse. Y vamos a tener que el que se encarga de activar todas las proenzimas es la tripsina. El tema es que dentro del páncreas, esta tripsina está como tripsinógeno, o sea, está inactiva. ¿Cómo hago para activar este tripsinógeno en tripsina y que active a las enzimas? Lo hago por medio de una enzima que es la enteroquinasa. Esta se encuentra a nivel del ribete en cepillo del intestino.
Por lo tanto, únicamente se me va a activar el tripsinógeno a tripsina con la enteroquinasa cuando esté a nivel intestinal y de esa manera evite la autodigestión o activación dentro del páncreas. El tema es que por diferentes mecanismos de presión o por movimientos o situaciones complejas de obstrucción podrían activarse estos sistemas. Para evitar y protegerme aún más, hay un inhibidor a nivel de la secreción pancreática, que es el inhibidor de Casal o el inhibidor de la tripsina. ¿Qué hace este? Este, dentro de la secreción pancreática o dentro del páncreas, se encarga de unirse y evitar la activación del tripsinógeno a tripsina para que éste active a los simógenos. Por lo tanto, yo voy a tener que, para contribuir o ayudar, tengo la secreción de un inhibidor de la tripsina. Fíjense las otras opciones que tenemos en este caso. La secreción de enteroquinasa estimularía a las enzimas o las activaría. La secreción de bicarbonato no modifica la activación o inhibición de las enzimas, y un inhibidor de lipasa, si estamos hablando de proteínas, no nos generaría ningún tipo de modificación. La secreción pancreática tiene dos componentes, uno originado en las células acinares y otro en las células ductulares. ¿Qué modificaciones producen los ductos sobre la secreción acinar? Teníamos un acino, secreción primaria, y un ducto, secreción secundaria. El acino se encargaba de darle componentes orgánicos, que en este caso son las enzimas pancreáticas, reguladas por la colecistoquinina, efecto ecbólico. Mientras que los ductos se encargaban de componentes inorgánicos, principalmente agua y bicarbonato, regulados por la secretina, efecto colerético. ¿Y cómo va a ser este intercambio? Voy a tener que, a nivel de los iones, el sodio y el potasio se mantienen en relación con el plasma, pero un intercambio importante de bicarbonato y de cloro. ¿Por qué? Porque ¿cómo ingresa el bicarbonato a los ductos? Se intercambia con cloro, un contratransporte bicarbonato-cloro. Ingresa bicarbonato, se va cloro. Por lo tanto, fíjense cómo hay un aumento de bicarbonato a expensas de disminución de los niveles de cloro. Con eso buscamos la respuesta. ¿Qué hace el ducto con el acino? Incorpora bicarbonato y agua, manteniendo las concentraciones de sodio y de potasio constantes respecto al plasma. Las otras opciones me dice, incorporan enzimas proteolíticas inactivas. Eso lo hace el sistema acinar, no lo hace el ducto. Incorpora bicarbonato, potasio y agua, correcto, manteniendo las concentraciones de sodio y cloro constante. De sodio sí, de cloro no. El cloro disminuye por el intercambio con el bicarbonato. Incorpora bicarbonato y agua, invirtiendo las concentraciones de sodio y potasio respecto al plasma. No las invierte, las mantiene. Y ojo con este concepto de mantener las concentraciones de sodio y potasio respecto al plasma, porque sucede en la secreción pancreática. En la secreción salivar vamos a ver que hay una modificación entre los niveles de sodio y potasio al inicio de esta secreción de saliva con respecto al plasma. Por eso, tener bien en claro qué puede pasar en la saliva y qué puede pasar a nivel del páncreas. El patrón secreto motor de la ingesta se puede dividir en tres fases, una de las cuales es la fase intestinal. ¿Cuál de las opciones señala un evento de esta fase? Vamos a tener que las secreciones tienen una regulación neuronal que se divide en tres fases. Específicamente la gástrica y la pancreática se divide en una fase cefálica, gástrica e intestinal. Y me ayuda un poco a saber dónde es. Cefálico, antes de que llegue el alimento. Gástrica, a nivel estomacal. Intestinal, a nivel del intestino. ¿Qué pasa en la fase cefálica? Por medio de diferentes vías neurales por los sentidos, asocio mediante un aprendizaje de reflejo condicionado que voy a comer y empiezo a liberar esa secreción de saliva, gástrica o pancreática. En la fase gástrica e intestinal voy a censar los elementos que tengo ahí. Por lo tanto, en la fase gástrica censo diferentes estímulos en el estómago.
Censo distensión, que me produce alimento, qué pH tengo y qué tipo de alimento. Mientras que en la fase intestinal censo lo mismo, pero a nivel del intestino. Tanto la fase gástrica como intestinal está regulado a nivel vago-vagal. ¿Por qué? Porque censo esa información a través del vago y mando señales para aumentar esa secreción también a nivel del vago. Con esta información busquemos la respuesta. Estimulación de la motilidad gástrica. Si estoy a nivel intestinal, ¿voy a estimular el estómago? Y no, eso lo haría a nivel de lo que sería la fase gástrica. Estimulación de la liberación de pepsinógeno. El pepsinógeno se forma a nivel de lo que sería el estómago. También sería una acción específicamente en la fase gástrica. Estimulación de lo que sería la secreción gástrica. Tampoco sería algo de la fase gástrica. Fíjense que la C, si dijera estimulación de la liberación de enzimas pancreáticas, podría ser. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal yo voy a querer aumentar esa liberación de enzimas para hacer la digestión. Por lo tanto, la correcta, estimulación de la secreción pancreática. A nivel de la fase intestinal, estos elementos que yo censo van a estimular a que yo aumente la secreción pancreática, que llega a desembocar en el duodeno y pueda producir correctamente la digestión. Mientras que los otros tres estímulos son algo que sucede en la fase gástrica para favorecer los procesos digestivos a nivel del estómago.